¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en el curso Psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar, ¿vale? Y hoy os quiero hablar, hoy que estamos aquí de lleno en lo inconsciente, metidos, que estas clases son fuertes, ¿no? Digo, porque son fuertes, ya estamos entrando en las cuestiones del inconsciente que son tan inconscientes. Precisamente lo que viene a decir el psicoanálisis es que no queremos saber de esas cosas y por eso son inconscientes. Bueno, pues hoy he traído un tipo de carácter, de personalidad, que Freud llama los que fracasan al triunfar, ¿vale? Y que son personas que se deprimen cuando tienen éxito. Es decir, cuando consiguen algo que llevan mucho tiempo trabajando para ello, esforzándose, llevan acariciando durante mucho tiempo ese triunfo, lo consiguen y ahí caen en una depresión, en una melancolía. Bueno, esto es un carácter de personalidad que Freud descubre en la labor analítica, junto con los caracteres de excepción y los delincuentes por sentimiento de culpa, ¿vale? Pero vamos a ver este, que es el que hoy hace a nuestro tema de estudio en este curso, que es la depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar, que venimos estudiando y estamos en la clase 9. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y estamos emitiendo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Bueno, entonces, los que fracasan al triunfar. Es totalmente contradictorio, ¿no? Que una persona fracase cuando triunfa. Porque normalmente la depresión o la enfermedad aparecería más bien cuando alguien se ve privado de algo que desea, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entendiendo la privación como la satisfacción de sus deseos libidinosos. Entonces hay algo que priva, que frustra esa satisfacción y ahí aparecería la neurosis. La neurosis como tal, la génesis de la neurosis está en la privación, la frustración. En el mundo real no puede conseguir eso que anhela o espera o fantasea y entonces regresa a fases previas de su constitución libidinal, ¿no? Y se produce la neurosis obsesiva o la histeria o la esquizofrenia o, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero en estos casos vemos que no es eso lo que sucede, ni una privación ni una frustración, ¿no? Sino que más bien es al contrario, consigue lo que pretendía en el mundo real. Bueno, entonces, para la génesis de una neurosis es necesaria que exista un conflicto entre los deseos libidinosos de una persona y aquella parte de su aparato psíquico que llamamos yo, que es la expresión de sus instintos de conservación. Es decir, que por una parte sus deseos libidinosos le dicen, mira, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Los deseos del inconsciente, ¿no? Pero por otra parte su yo, su parte consciente le dice, mira, no, ahora no puede ser, que ahora hay que ir al curso. No, ahora no puede ser, que me tengo que ir a trabajar. No, ahora, es decir, pospone la satisfacción de los deseos, el yo. También trabaja para la satisfacción de los deseos, pero de una manera permitida. Bueno, ahora no, pero más tarde sí, ¿no? Ahora tienes que estudiar más tarde. O sea, también trabaja para la satisfacción de los deseos y el yo además está en contacto con la realidad, con el mundo, ¿no? Tiene en cuenta el principio de realidad. Entonces, el conflicto patógeno nace cuando la libido intenta embestir objetos, ¿no? Libidinizar objetos que el yo ya había condenado, que ya había superado, que le ha dicho, no, mira, que esto no se puede. El yo, tu propio yo, te dice, no, eso no se puede. Hace mucho tiempo ya lo había condenado, pero la libido sigue queriendo, ¿no? Investir esos objetos, sigue queriendo libidinizar eso que no se puede. Entonces ahí aparece un conflicto psíquico interior entre las dos partes del aparato psíquico. Y ahí se produce el síntoma. El síntoma viene a ser una satisfacción sustitutiva.
Es decir, como no lo puedo, en la realidad, porque a mí yo no me lo permite, está prohibido, pues lo voy a conseguir, pero a través de este síntoma, ¿no? Con un síntoma obsesivo, con una fobia, con un síntoma histérico, porque en el síntoma, claro, se consigue, se satisface el deseo sexual infantil y reprimido, pero de una manera muy burda, de una manera muy costosa, porque no solamente está la satisfacción del deseo, sino que también está el castigo por la satisfacción del deseo. Están las dos cosas en el síntoma, ¿no? Entonces, la persona sufre, padece el síntoma, pero hay una parte de su aparato psíquico que se satisface con el síntoma, que goza del síntoma. Ahí está la complejidad, por eso es necesario el psicoanálisis, porque eso se tiene que desenredar la trama esa que está ahí articulada en el síntoma. Y eso no se hace con una pastillita, eso se hace hablando en análisis, hablando libremente. Y con ayuda de la interpretación del psicoanalista se va desmontando el síntoma, se va desarticulando. Puede llevar su tiempo, porque no es de un día para otro. Le llevó mucho tiempo y muchos años y mucho trabajo hacer el síntoma. Ahora no se va a quitar de un día para otro. Se va, desaparece. Hay que ir poco a poco. Lo va haciendo el psicoanalizando, mejor dicho, ¿no? Lo va haciendo él o ella. El psicoanalista le va ayudando. ¿Vale? Bueno. Entonces, de este modo quedamos sorprendidos justo en la práctica clínica que esa persona, el que fracasa al triunfar, enferme precisamente cuando se ha cumplido un deseo profundamente anhelado y largamente acariciado. Sorprende muchísimo. Pero es como si estos sujetos no pudieran soportar su felicidad. Pues hay una relación causal entre el éxito y la felicidad. Pero no pueden, hay algo que no pueden soportar esa felicidad del éxito, no pueden tomar, aceptar, tolerar esos beneficios que vienen ahora con el éxito. ¿Y por qué? Imaginaos qué consecuencias tiene esto para el progreso personal y profesional de muchas personas. Este perfil de personalidad está muy extendido, muy extendido. Personas que cuando les ascienden el trabajo, por ejemplo, empiezan a hacer cagadas. Empiezan a estropear todo ese trayectoria profesional brillante que tenían y que ha dado lugar a su ascenso en el trabajo y empiezan a estropearlo, a hacer cosas mal. No pueden tolerar, no pueden beneficiarse de ese éxito o se deprimen ahí, tienen que coger una baja por depresión. Tienen muchas implicaciones para la vida de la persona. Bueno, pues como decía, esto está muy extendido. En cierta medida a todos nos pasa, hasta cierta medida, porque como sabemos ya, la cuestión es de la diferencia es de cantidad, que sea algo normal o que sea algo patológico, ya es una diferencia de cantidad. En cierta medida a todos nos pasa, porque para todos es más fácil de tolerar el fracaso que el triunfo, aunque parezca contradictorio. Si no, pensad vosotros cuántos triunfos seguidos toleráis. ¿Y por qué? Bueno, pues porque enseguida empieza a aparecer el sentimiento de culpabilidad. Empieza a hacer su aparición. Vamos a ejemplificar esto con algunos casos. Caso clínico 1. Una mujer, ¿no?, hija de buena familia, cuidadosamente educada. En la adolescencia, su ansia de vivir le lleva a escaparse de su casa, llevando una vida aventurera, y comienza relaciones con una artista que se enamora de ella y sabe ver en ella esa delicadeza, esa educación que ella tiene, a pesar de que ahora es una aventurera alocada, ¿no? Entonces la coge en su casa y consigue en ella una fiel compañera. Después de muchos años de vida en común, él consigue que la familia de él acepte a esta chica y la pide matrimonio, la pide que se casen. Pero en ese momento ella empieza a fallar, empieza a descuidar la casa, empieza a apartar al marido de todas sus relaciones sociales,
empieza a sentir muy celosa de todo y comienza a poner obstáculos a la actividad profesional y artística del marido, hasta que acaba cayendo en una incurable perturbación mental. Un ejemplo, un caso clínico. ¿Vale? Otro caso clínico. Un hombre muy respetable que es profesor auxiliar en la universidad. Durante muchos años él desea suceder en la cátedra a su maestro, que es el catedrático de la universidad y que es el que le ha iniciado a él en su especialidad, ¿no? Pero cuando se jubila el anciano profesor y que entonces él es designado a ocupar el puesto del profesor, comienza a mostrarse indeciso, empieza a disminuir sus méritos, empieza a declararse indigno de que le nombren a él profesor de esa cátedra y cae en una melancolía que le excluye de toda actividad en los años siguientes. Dos ejemplos clínicos reales. Bueno, los dos obviamente son casos diferentes, son casos distintos, no tiene nada que ver uno con otro, pero coinciden en algo. La enfermedad surge en ellos cuando se cumple su deseo, ese que tanto habían anhelado y tanto habían esperado. Y esa enfermedad anula el efecto del éxito en ellos. Entonces, hay una contradicción. Hay una contradicción de esto con lo que habíamos dicho antes de cuándo se produce la enfermedad neurótica. Para comenzar a entenderlo, Freud lo primero que nos hace es nos diferencia entre lo que sería una privación exterior y una privación interior. Y nos dice, una privación exterior es cuando en la realidad no está el objeto en el cual la libido puede hallar su satisfacción. El deseo puede satisfacerse. Dice, pero en este caso no se hace patógena la privación. O sea, no produce una neurosis, por ejemplo, yo qué sé, no tengo trabajo, se ha ido mi novio. Eso no produce la neurosis, no es patógena. Produce la neurosis si además de la privación externa hay una privación interna. La privación interior es la que parte del yo, ¿no? Y es la que se disputa con la libido los objetos. Es decir, hay una tendencia de la libido que quiere un objeto y el yo también quiere ese objeto. Luchan, digamos, por la satisfacción con ese objeto. Y ahí aparece el conflicto y la posibilidad de enfermedad neurótica. Es decir, es por un conflicto interno siempre la enfermedad neurótica, la enfermedad psicológica. No tanto con un conflicto externo. La realidad viene, en todo caso, a poner de manifiesto el conflicto interno, ¿vale?, entre las dos instancias del aparato psíquico, que es cuando el aparato psíquico busca la satisfacción sustitutiva que decíamos antes en el síntoma. Como no puede satisfacerse, es como si dijera, el síntoma es como si fuera, mira, ni para ti ni para mí, como si el yo y la libido llegasen a un acuerdo. Y dicen, vale, vamos a llegar a una negociación, ni para ti ni para mí. Vamos a hacer un síntoma en el que los dos más o menos obtengamos algo de satisfacción, pero ninguno consiga exactamente lo que quiere. Y ahí nace el síntoma. Es un producto transaccional, una transacción. Os lo cuento así para hacerlo un poco teatral y que se entienda, pero obviamente es una representación muy, muy burda, ¿no? Bueno. La privación interna se da en todos los casos de neurosis y entra en acción cuando la privación externa establece las condiciones favorables para que se produzca la neurosis. Entonces, en los casos excepcionales que estamos estudiando, en los que las personas se enferman al lograr el éxito, la privación interna ha actuado sola y ha empezado a actuar justo cuando la privación externa ha desaparecido.
Es decir, cuando se ha satisfecho el deseo en la realidad. Ahí es cuando la privación interna ha comenzado a actuar. Claro, y dice Freud, no es nada raro que el yo solo tolere un deseo mientras este deseo existe en calidad de fantasía. Pero cuando aparece ese deseo como real y se hace realidad, deja de ser una fantasía, el yo se opone decididamente a él. Son poderes de la conciencia los que prohíben a la persona extraer del éxito real la ventaja, el beneficio que le produce ese éxito. Es su conciencia, es su propia conciencia moral la que le impide sacar la ventaja del éxito, sacar partido del éxito. Entonces, para mostrarnos esto ahora Freud y entrar de lleno en lo inconsciente, el porqué de esa conciencia moral que le impide a la persona disfrutar del éxito alcanzado o que incluso le hace deprimirse, nos va a hablar de dos figuras creadas por grandes poetas. Dice, no voy a traer casos reales por el secreto profesional, pero voy a hablar de dos figuras poéticas ejemplificadas en la literatura, ¿no? Dice, por los poetas que son los grandes conocedores de las profundidades del alma humana. Y entonces trae Lady Macbeth, la creación de Shakespeare, ¿no? Y dice, Lady Macbeth representa una vigorosa personalidad que después de luchar con tremenda energía para que se consiguiese su deseo, que ella lo que quería era acabar con Duncan, para que su marido fuese rey y entonces ella ser la reina, bueno, pues una vez que lo consigue, ahí se hunde Lady Macbeth. Se enloquece, se vuelve loca. Y antes de eso, hasta que lo consigue, no había ni un atisbo de duda, ni un atisbo de paso atrás. Ella hace todo y convence al marido, ¿no? Para matar a Duncan. Su única aspiración era vencer los escrúpulos de su marido, que era un hombre ambicioso, pero que tenía buenos sentimientos. Y ella lo único que quiere es conseguir ese propósito asesino. Entonces, coronada reina por el asesinato de Duncan, surge en ella como una decepción y un principio de hastío. Sin que sepamos la causa, el lector no sabe la causa de por qué pasa eso, ¿no? Ella dice, nada se ha ganado y se ha perdido todo cuando se ha realizado un deseo sin hallar una completa satisfacción. Es preferible ser la víctima que vivir con su muerte en una alegría llena de inquietud. Entonces empiezan a aparecer en ella los remordimientos, a pesar de que antes aparecía como un personaje incapaz de remordimiento, y intenta deshacer lo hecho. ¿Cómo lo intenta deshacer ella? Quiere un síntoma, se lava las manos constantemente, ¿no? Para lavar la sangre que tiene en las manos, que como nunca consigue borrar la sangre que tiene en las manos, se lava las manos constantemente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha quebrado ese carácter duro de ella? ¿Es porque se ha realizado el crimen y debemos suponer en ella cierta sensibilidad femenina? ¿O debemos de pensar que se derrumba por haber logrado el éxito? Claro, ella se enferma, es curioso porque aquí en este caso, ¿no? Se ve como ella convence al marido, todo eso es para que maten a Duncan, pero es ella luego la que se enferma, ¿no? Antes del crimen él había alucinado, él alucina con el puñal que lo va a matar, pero después del crimen es ella la que sucumbe en la demencia, en la alucinación. Antes del crimen su marido sueña con una voz que le decía, Macbeth, mata el sueño y no dormirá más. En cambio, después del crimen es ella la que se levanta sonámbula, no sin poder dormir, ¿no? Sonámbula, y delata su culpa.
Macbeth miraba sus manos y se lamentaba de que estaban ensangrentadas. En cambio es ella, Lady Macbeth, la que se frota incansablemente las manos para borrar la culpa, la sangre. Es decir, se cumple en ella lo que a él le hacían temer sus remordimientos. Ella se convierte en el remordimiento tras el crimen y él en la obstinación desafiante. Entre los dos, es que Shakespeare aquí lo ejemplifica genial, porque entre los dos conforman la total reacción al delito, como dos partes de una única individualidad psíquica. Así es el síntoma. Hay una parte que se satisface, donde se satisface el deseo incestuoso o el deseo homicida de la persona, y otra parte donde se castiga ese deseo satisfecho en el síntoma, que no se satisface en la realidad, pero sí en el síntoma. Es una satisfacción sustitutiva, ¿no? Como si fueran Macbeth y Lady Macbeth, el síntoma neurótico. Bueno, entonces, si en este caso no ha quedado muy claro por qué se enferma una persona después de lograr el éxito, vamos a tratar de verlo en otra obra, de un gran dramaturgo, Ibsen. En esta obra es Rebecca Gambic, ¿no? Es la hija de una comadrona que al morir su madre ha sido educada por su padre adoptivo, el Dr. West. Que el Dr. West es una persona muy libre de pensamiento y ella la educa pues con total libertad, en contra de la religión y tal. No está sometida a ninguna norma religiosa. Entonces, cuando muere su padre adoptivo, el Dr. West, ella es acogida por una familia, por Juan Rosmer y su esposa. Su esposa se llama Beata, que es una mujer enfermiza y estéril. Entonces ella en esta familia siente un deseo irrefrenable de lograr el amor de Rosmer y de deshacerse de la mujer. Ella entra como en una competición en la familia para conseguir el amor del marido, ¿no? Entonces empieza a hacer acciones, a poner acciones en contra de Beata, ¿no? Le pone en sus manos un libro de medicina, donde dice que la finalidad del matrimonio es tener descendencia, y ella, como es estéril, pues empieza a enloquecerse, ¿no? A darle vueltas, empieza a dudar ella de la justificación de su matrimonio, de que le vaya a poder hacer feliz al marido, de que el marido la vaya a querer. Luego le hace suponer a Rosner que Beata se está apartando de su antigua fe. Y después le hace creer a Beata que ella misma tiene que abandonar la casa para esconder las relaciones ilícitas que está teniendo con Rosmer, con el marido. Bueno, al final logra el éxito porque Beata entra en una melancolía, en una depresión y se tira al río, se suicida, ¿no? Porque piensa que no le va a poder hacer feliz a su marido y que no quiere obstaculizar la vida del marido, y se suicida. Entonces ahí Rebeca ha conseguido su éxito. Ella lo que quería era conseguir el amor de Rosmer. Y durante un año Rebeca y Rosmer viven juntos en la casa, solos, algo que él interpreta como una amistad, como algo espiritual, ideal, donde no hay contacto carnal. Pero empiezan a aparecer en el entorno pues comentarios sobre la relación de estos dos, ¿no? Van a aparecer las malas lenguas, a hablar de ellos, y él empieza a dudar, a pensar los motivos que le pudieron llevar a la mujer a suicidarse. Total, que le pide matrimonio a Rebeca, le pide casarse para formalizar esa relación y poder contraponer aquel pasado tan dramático, pues una nueva vida. Y Rebeca saborea con júbilo esta demanda, pero solamente por un instante, porque le dice que no. Le dice que no se puede casar con él. Bueno, y además le dice, y como intentes averiguar por qué no me quiero casar o no me puedo casar, hago lo mismo que Beata, me suicido. Rosmer no comprende nada de nada, está ¿qué pasa aquí, no? Teniendo en cuenta las conductas y las intenciones de Rebeca antes de esto. Si Rebeca lo único que quería era el amor de él. Bueno.
No entiende nada, totalmente contradictorio, como pasa a los que fracasan al triunfar, es una contradicción, ¿no? Entonces, ¿cómo puede suceder que ahora que su deseo estaba a punto de realizarse, que bueno, que se estaba realizando, ahora ella se resiste a cosechar el éxito de tanto trabajo que ha ido haciendo, ¿no? Y ella misma nos da la explicación, dice: ahora que se me ofrece a manos llenas toda la felicidad del mundo, me encuentro transformada, de tal suerte que mi propio pasado me cierra el camino de la felicidad. Dice Rebeca: ahora se ha convertido en otra mujer. Ha despertado su conciencia, según ella, y ha surgido en ella un sentimiento de culpabilidad que le prohíbe aprovecharse del éxito de sus planes. Entonces, como decíamos, no es nada raro que el yo tolere un deseo mientras éste está en calidad de fantasía, pero cuando se realiza la realidad se opone a él. Es como si el yo, del que fracasa al triunfar, tranquilizase a su superyo diciéndole: no hay que preocuparse, no es necesario que se me aplique ninguna ley, ni prohibición alguna, pues aquello que deseo no es más que una fantasía. Claro, y los otros dicen: bueno, pero es que era, ¿no? Uno la mató, el otro la impulsó al suicidio, es normal que tenga remordimientos. Bueno, en estos casos, vale, pero en el caso del profesor, que va a sustituir en la cátedra al antiguo catedrático y que cuando lo consigue se deprime, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un deseo perfectamente legítimo. ¿Por qué solamente lo toleraba cuando era un deseo, una fantasía, y no cuando se hace realidad? Bueno, pues dice Freud, porque en el inconsciente de esta persona que fracasa al triunfar, el deseo equivale, o la satisfacción del deseo equivale simbólicamente a algo prohibido en lo inconsciente, algo que está prohibido para él. Es como si al satisfacerse el deseo en la realidad, como si se hubiera satisfecho eso que inconscientemente está prohibido. Y por eso se deprime. Aparece el mismo sentimiento de culpa que en Rebeca o que en Lady Macbeth, que le impide beneficiarse, aprovecharse del éxito alcanzado. Claro. Y aquí viene el kit de la cuestión, porque dice Freud: la culpa en realidad existía antes de que se cumpliese el deseo, ¿no? Existía antes del triunfo, la culpa. Debía existir desde un principio y por tanto precede al fracaso que supone el triunfo. Estos son los que fracasan al triunfar. Es decir, al triunfar eso supone un fracaso. Vendría a representar, como en el delincuente, el castigo por la culpa que lo genera. Es otro tipo de carácter de personalidad que nos trae Freud y que lo traigo para poder explicar esto, que es el delincuente por sentimiento de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre se ha pensado como que uno comete un delito, comete un crimen y después siente remordimiento, ¿no? Se siente culpable. Pero no es así. Ya se sentía culpable antes y cometió el delito o el crimen para recibir un castigo que calmase su culpa. El neurótico obsesivo, que no realiza ningún crimen en la realidad, pero sí en su fantasía, ¿no? El neurótico obsesivo es capaz de... Bueno, siempre que hay un delito o un crimen que aparece en el periódico, hay varias llamadas a la policía falsas de personas autoinculpándose de ese crimen. ¿No? Aunque no lo han cometido realmente, pero en su fantasía, en su inconsciente hay un crimen que están cometiendo. Y de ahí nace el sentimiento de culpa. Es decir, el sentimiento de culpa inconsciente tiene que ver con la realización de un deseo que está prohibido en el sujeto. ¿Vale?
Y esto entronca directamente y conecta directamente con lo edípico, con el complejo de Edipo. Para representarlo en la novela, fijaos, es que los poetas y los escritores como logran representar estas cosas, pero Ibsen lo representa en la novela de la siguiente manera. Dice: Rebeca le dice a Rosmer que vivir con él ha ennoblecido su alma. Pero la influencia de Rosmer puede ser realmente un velo detrás del cual se esconde otro influjo que ella desconoce, que es el sentimiento de culpa. Es decir, ella le dice: no, yo no puedo casarme contigo porque desde que vivo contigo mi alma es mucho más noble y hay cosas que no me puedo perdonar, ¿no? Dice ella. Pero realmente ese es el sentimiento de culpa inconsciente, el que le lleva a decir que no, porque no le permite, su sentimiento de culpa inconsciente no le permite ahora vivir feliz. Ella le confiesa a él lo que hizo con Beata y Rosmer la perdona, dice: no, te perdono, aún así yo quiero que seas mi esposa. Pero entonces ahora ella dice, se autorreprocha como el melancólico, ¿veis? Se autorreprocha y dice: has de saber que tengo un pasado, le dice. Un pasado como haciendo referencia a que ella ya antes estuvo con otro hombre, ¿no? Todo esto queda en la novela como muy, muy sutil. Bueno, pero es que entre la primera negativa que le da a Rosmer y su confesión pasa otra cosa, hay otra escena. Y es que la visita un rector, el rector de la universidad, que le dice que él sabe que ella tiene un origen ilegítimo, que ella es hija del doctor West, que la educó como si fuera su padre. Entonces, Rebeca no sabía que era hija del doctor West. Rebeca pensaba que era quien la había adoptado cuando murió su madre. Y entonces pensó: no, el rector se está equivocando. Ha hecho mal los cálculos, porque ella le miente, le dice que tiene un año más de lo que tiene, entonces dice: no puede ser, ha hecho mal los cálculos y no es verdad, que no es mi padre. Pero entonces el rector le dice: sí, porque un año antes el doctor West fue a visitar a tu madre y pasó con tu madre un tiempo. Entonces ahí Rebeca se vuelve loca, ahí se derrumba completamente. ¿Por qué? Porque el doctor West, que fue quien la crió y que ahora acaba de descubrir que es su padre, fue su amante. Ella tuvo una relación amorosa con él. Entonces ahora acaba de descubrir que tuvo una relación amorosa con su propio padre, ¿no? El rector no sabía nada de que ella había tenido relaciones con el señor West, con el doctor West, y ella no sabía que el doctor West era su padre, ¿no? Se descubre ahora en la novela. Que probablemente esto era a lo que ella se refería cuando, sin saberlo, le dice a Rosmer que no se puede casar con él porque ella tiene un pasado, ¿no? Inconscientemente ella ya sabía, sin saber, ¿no? Como es el inconsciente, uno sabe sin saber, un saber no sabido. Aunque si en ese momento se lo hubiera contado, ella se hubiera referido solo a la mitad de la historia, a la que ella conocía, ¿no? Ella habría dicho que era el amante, que ella había tenido un amor antes que él, pero no sabía nada de que ese amor era su padre. Eso no se lo hubiera contado, se hubiera quedado justo, el núcleo de su delito hubiera quedado oculto, ¿no? Entonces, cuando ella llega a saber que ha sido el amante de su padre, se somete a un sentimiento de culpabilidad que se manifiesta con toda su fuerza. Se confiesa como la asesina de Beata, renuncia definitivamente a su felicidad, pero sin conocer el verdadero motivo de su sentimiento de culpabilidad que le hace fracasar ante el éxito. Ya antes de conocer todo esto, ella ya le había dicho que no se quería casar con él, es decir, ya estaba antes el sentimiento de culpabilidad, antes del descubrimiento de su crimen, de su delito. Bueno, es un caso de motivación múltiple. Detrás de un motivo más superficial de su negativa se esconde otro motivo
más profundo, ese motivo inconsciente. Que en la novela está encubierto y que no se percibe cómodamente para evitar las resistencias del lector. Es todo muy sutil, se va aportando muy sutilmente los datos. Entonces, el sentimiento de culpabilidad de Rebeca emana de la rebelión de su yo moral contra el incesto, incluso antes de que lo descubriera conscientemente. Inconscientemente ella ya había vislumbrado que su madre había tenido relaciones íntimas con el Dr. West. Y al convertirse en sucesora de su madre, al lado de aquel hombre, estaba bajo el influjo del complejo de Edipo. Claro, aunque no supiera que eso es una fantasía general de todo el mundo y de todas las mujeres, que en su caso se hizo realidad, ¿no? Porque el influjo del complejo de Edipo nos afecta a todos nosotros. En el caso de ella se había hecho realidad sin saberlo, ¿no? Había ocupado el lugar de su madre al lado de su padre. Claro, pero cuando llega entonces ella con la nueva familia, que es acogida, con el doctor, con el señor Rosmer y Beata, ahí ella siente un impulso, ¿no?, por conquistar a ese hombre y luchar y rivalizar con la mujer. Ella lo siente como algo impulsivo, no sabe por qué. Pero a partir de ahí empieza a repetir la historia. Quiere conquistar al hombre y va haciendo todas pequeñas acciones para quitarse a Beata de en medio. Totalmente, de manera inconsciente. ¿Vale? Pero ahora lo hace activamente, hace acciones para deshacerse de Beata. Es decir, deshacerse de la esposa y la madre para ocupar su puesto al lado del padre y el esposo. Repite de nuevo la misma historia. Ella misma describe que algo contra su voluntad la llevó a dar los pasos uno tras otro para la supresión de Beata. Ella dice, pero no era la mujer que soy hoy, dice. Era como si tuviera dos distintas voluntades. Quería desembarazarme de Beata fuera como fuera, pero jamás pensé que llegara a ello. Cada paso que daba hacia adelante es como si una voz me gritara, ¡no sigas! Pero al mismo tiempo no podía contenerme. Tenía que avanzar un poquito más y un poquito más y un poquito más, y así es como suceden estas cosas. Su enamoramiento de Rosmer y su hostilidad contra Beata en realidad eran un resultado de su complejo de Edipo. Estaba sobredeterminado por su complejo de Edipo. Una reproducción obligada de su actitud con respecto a su madre y a su padre, el Dr. West. Entonces, fue el mismo sentimiento de culpabilidad que la llevó por primera vez a rechazar la petición de matrimonio de Rosmer que el que ahora le lleva a confesar su crimen. Pero ella lo justificaba desde la conciencia, ¿no? Como era inconsciente, ese saber, ella lo justificaba pues como diciendo que no era suficientemente buena para Rosmer, que había tenido antes otro amor o que su personalidad ahora había cambiado. Esto es una fantasía muy habitual en todas las mujeres y en las mujeres jóvenes, ¿no?, que llegan a una casa, yo qué sé, a trabajar donde hay un matrimonio y está siempre la fantasía de que ella va a morir y el señor de la casa se va a casar con ella o casar con ella, ¿no? Porque es una fantasía derivada del complejo de Edipo, de la relación con el padre y la madre, ¿no? Y además Freud dice, esto coincide plenamente con la experiencia médica, con la experiencia clínica. Las fuerzas de la conciencia que hacen enfermar a ciertos sujetos a causa del éxito, del mismo modo que la generalidad enferma a causa de la privación, están íntimamente enlazadas al complejo de Edipo, a la relación del individuo con su padre y con su madre, como también en general nuestro sentimiento de culpabilidad. Es decir, que en esa satisfacción del deseo que consigue cuando triunfa, cuando tiene el éxito, hay algo que inconscientemente también se satisface, pero es algo que estaba prohibido para el sujeto y que tiene que ver con la relación edípica, con la relación con su padre y con la relación con su madre. En general, cada vez que sentís culpabilidad, cada vez que sentís culpa,
¿O hacéis algo en la realidad para recibir un castigo por vuestra culpa inconsciente? Pensad que tiene que ver con la relación con vuestro padre y vuestra madre que está aquí. Es una relación mental, incestuosa, pero en vuestro psiquismo, no en la realidad. Que la culpa tiene que ver con eso, con ese deseo, con deseos sexuales infantiles y reprimidos. Y ahora es como vais a hacer otra cosa con la culpa, pensándolo así. Es decir, que los que fracasan al triunfar es un tipo de carácter descubierto durante la labor analítica, lo descubrió Freud ahí en su trabajo. Lo que quiere decir que estamos ante la presencia de un especial modo de relación con el deseo. En estas personas se ve ese modo especial que tienen de relacionarse con su deseo. Una forma de gozar. Es una forma de gozar, en definitiva, de una fantasía que por su persistencia exige que el deseo largamente acariciado no se cumpla. Bueno, esto seguramente que también os pasa. Que no podéis dar el siguiente paso en vuestro crecimiento personal, en vuestro crecimiento profesional, el ascenso, el conseguir eso que tanto deseáis, que tanto queréis, que tanto lleváis trabajando por ello, por culpa inconsciente. Porque vuestra culpa nos deja. Porque a veces conseguir lo que es, también es ganar más dinero, y ganar más dinero supone, ya gano más dinero que mi padre. Es como superar al padre, matar al padre, ¿no? O estar más formado, no, ya tengo más formación que mi padre. Lo supero, crecí más que él. En cierto modo lo mato, porque el padre ocupa ese lugar del ideal del yo. Entonces, claro, se entristece el sujeto. Cuando cumple el deseo, cuando triunfa, se entristece porque mata, ¿no?, al objeto con el que está identificado, mata al padre que está ocupando el ideal del yo, que es lo que le pasa al melancólico, estamos viendo, ¿no? Se ha identificado con el objeto para no perderlo y luego ataca al objeto con el que está identificado. Entonces hago el duelo de ese padre ideal que ganaba más que nadie, que era el más grande, que era el mejor, que era más fuerte. Y ahora yo lo supero. Mira tú. Entonces el proceso es melancólico. Proceso melancólico. Sin embargo, parte del yo debe de haberse identificado, como hemos dicho, con el objeto perdido, y esa parte es considerada mala por el superyo. Arrastra consigo todos los reproches que corresponden al objeto. Lo malo aquí es que aquello que yo deseaba no, es un triunfo, que enseguida se convierte en un fracaso. Aunque sea un triunfo, se convierte en un fracaso. Y aunque de esa maldad uno no llegue a saber nada, porque es todo inconsciente, bueno, pero se obstaculiza, se impide disfrutar, gozar de eso que ha conseguido en la realidad, de ese triunfo, y hasta llega a deprimirse. Bueno, y hasta llega a morirse. Hay gente que le toca la lotería y al poquito tiempo se muere. Casos reales. Porque hay que elaborarlo, el éxito requiere un trabajo, requiere una elaboración fuerte. Es más difícil de soportar que el fracaso. Es un buen motivo para comenzar un psicoanálisis, ese, por ejemplo. Tolerar el éxito, tolerar que las cosas te vayan bien. El psicoanálisis puede pensarse como una reeducación del modo de gozar, del modo de disfrutar, ¿no? De un modo eficazmente social.
Claro, porque está adherido a toda, el goce, la capacidad de goce de ese sujeto está adherido a todas esas encrucijadas edípicas en las que un sujeto se fue enredando hasta caer en el diván, ¿no? Entonces, bueno, ahí te va modificando el modo de gozar el psicoanálisis. Claro. Sí, como dice Benassa, si para no sentir la angustia me recuesto sobre los objetos primordiales, gozo con mi mamá. Si cada vez que siento angustia yo me voy a esos objetos primordiales, lo que hago es que me voy a los brazos de mi madre. Pero si para no sentir la angustia me recuesto sobre los objetos del deseo, me psicoanalizo, adiós, averiguo acerca de mi deseo, entonces gozo en el mundo, con el trabajo. Son dos formas diferentes de gozar, que tienen consecuencias diferentes también. Es decir, la angustia va a estar, pero ahora, ¿qué hago yo con la angustia? Entonces, el que fracasa al triunfar es esa clase especial de neurótico cuya peculiaridad se especifica por el hecho de que su mayor deseo, que parecía abrirse a un proyecto en el mundo, revela ser, en el despliegue de su realización, una construcción de su goce primordial. En realidad estaba enlazado a un deseo con la madre. Dejo el tema, ¿no? Joder, es que hoy estamos con temas fuertes. Por lo que te toca, sí, este es un motivo muy es un carácter muy extendido en todo, porque tiene que ver con el tema de la culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente siempre es edípica, es en relación con las figuras incestuosas. Que después, claro, uno va con la culpa y la vida y va buscando castigo para esa culpa. Se hace castigar. Porque la culpa solamente se calma con castigo. Y además no se calma. Se calma parcialmente y momentáneamente. Después pide más castigo. Castigo o no disfrutar de los éxitos, o sea, no aceptar, no tomar los éxitos que te da la realidad. Es como forma de castigo también, claro. ¿Y podría darse antes de encontrar el éxito? Como que te vas poniendo trabas para lo quiero pero no puedo. Claro. Total. Eso también no tiene nada que ver con afrontar la responsabilidad. Es que a veces le supera la responsabilidad. No quieres asumir responsabilidad, te crea un problema, porque tienes un éxito. Bueno, también, claro, el éxito te abre a las puertas de nuevos trabajos, nuevas relaciones con otras personas, tienes que trabajar para mantener ese éxito, claro. Pero frente a eso hay también como una regresión, ¿no? No, me quedo mejor en los brazos de mi mamá. Claro, pero no es real, no tiene que ver con la realidad, de que sea un exceso de responsabilidad que no vaya a poder hacer. Porque si la realidad le ha dado el éxito, es que la realidad... No, pero no un exceso, no, yo digo asumir la responsabilidad. Claro, exacto. Que no quieres asumir la responsabilidad. Claro. Pero que no quieres, pero lo que nos dice Freud es que no quieres por esa culpa inconsciente. Por esa culpa inconsciente, porque hay algo moralmente en ti que te dicen, no te lo mereces, mira lo que... porque hay algo que inconscientemente se ha realizado con ese éxito que es prohibido, está prohibido para ti.
Por eso tu moral te dice que no puedes disfrutar del éxito, que no te puedes beneficiar de ese éxito, que no te lo mereces. Y en eso prohibido que se realiza tiene que ver, pues eso, con el superar al padre, con matar al padre, con quedarse con la madre. Todo inconsciente. Pero tiene que ver con esos deseos. Que esto es la teoría. Después, en el psicoanálisis, se ve cómo es en uno. Cómo es en uno. Pero es esto en uno. Cada uno en su historia, en su vida, en su película, ¿no? Porque no lo conocemos verdaderamente. Somos unos inconscientes. Que estamos libres de elegir entre lo de seguir hacia arriba o de estar en la situación en la que estamos y vivir felices con lo que tenemos y en lo que estamos. Sí, No claro, todos siguen hasta conseguir el deseo. Algunos dicen, pues podría hacerlo, pero no me hace. Sí, y la histérica, por ejemplo, ella hace todo para mantener su deseo insatisfecho siempre. El deseo de la estructura histérica es deseo insatisfecho. Y vivir con ello. Claro, su deseo es mantener su deseo insatisfecho. Uno goza de su Por eso manera. claro, cada uno goza a su manera. Pero claro, la cuestión es cuando uno dice, mira, quiero cambiar mi manera de gozar, que esto me ha llevado hasta aquí, pero ahora quiero una transformación. ¿No? Pero está lleno, el mundo está lleno de diferentes maneras de gozar. Si eso es así. El psicoanálisis es lo que da la posibilidad de transformar la tuya. ¿Y cómo superas el complejo de Edipo? El complejo de Edipo en análisis. Haciéndolo consciente. Hasta luego. Más que hacerlo consciente es elaborando de otra manera, ¿no? Porque, digamos, hay el complejo de Edipo son una serie de operaciones que no solamente pasaron en la infancia, siguen pasando en nuestra vida. O sea, cada vez que hay una situación importante, un ascenso a nivel laboral o una salida al mundo, algo en lo social que te toca, que te remueve, o en ti, ¿no? Ha pasado algo que ha sido significante y que te ha hecho... Vuelves a pasar por el complejo de Edipo, vuelves a tener que decidir si te vas a los brazos de mamá o te plantas en el mundo, ¿no? O sea, Que que es el sería como paso. un reajuste. Es como un reajuste, claro. Pero claro, en ese reajuste pues muchas personas se enferman porque tienden a resolver de la manera que hicieron la primera vez, que a lo mejor no fue lo más saludable posible, ¿no? Entonces ahí te puedes enfermar cuando, ¿no? Yo qué sé, una persona, entonces van al psicoanalista a ver qué pasa. Entonces ahí empieza a hablar, ¿no? Y otras personas sin necesidad de enfermarse, ¿no? Simplemente ven que no, que necesitan un cambio, una transformación, porque hay cosas que desearían y no pueden. Entonces también, si quieres y no puedes, pues el psicoanálisis puede ayudarte, claro, porque es para eso. Sin necesidad de enfermarse, no es necesario llegar a la enfermedad. Pero en algunas personas sí que se da el caso de enfermarse como intento de resolución, como intento de ver qué hacen con ese conflicto interior, que por una parte están los deseos inconscientes y por otra parte están sus deseos conscientes y sus aspiraciones conscientes y se está dando en ellos un conflicto. Entonces resuelven con el síntoma. Es un intento de resolver el síntoma de la mejor manera que pudo esa persona. Entonces, bueno, por supuesto es libre de quedarse con su síntoma, pero el síntoma acorta, limita la vida, no solo en tiempo, sino también en relaciones, en el trabajo, en tus relaciones sexuales, ¿no? Te limita la posibilidad de disfrutar. Tienes un goce, porque también hay un goce en el síntoma. En el síntoma hay un goce sustitutivo, pero claro, es más bien un goce con la madre que un goce en el mundo.
con la madre, no confundan, no con la señora madre que está en casa, sino con la madre esa idealizada que uno tiene, madre fálica. Bueno, ¿dejamos aquí? Sí. Me parece que sí, es suficiente por hoy. Bueno, continuamos en martes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.